Ya sé, sí, siempre. Mentira. Ya, es que esto hace parte de los nervios. Porque tenemos muchas cosas en común, he creado este espacio para ti. Bienvenidas a Reflejos, nuestro podcast. Yo soy Tatiana Ramos. Se llegó el día. Ahora me decías que este es el resultado de muchas llamadas, de muchas reuniones juntas, de mucho insistirte. No sé por qué cada vez que hago este tipo de episodios me dan nervios, pero yo siento que estoy muy emocionada, líder. La verdad es que te necesitaba y te quería en este espacio. Has sido para mí una mujer demasiado importante en mi vida. Has transformado mi corazón. Sé que has sido Dios y sé que es Dios. Eres un instrumento de Dios, pero has sanado muchos miedos míos, has estado en mis momentos más difíciles y era para mí inevitable y demasiado importante que hicieras parte de Reflejos Podcast, porque así como me has ayudado a mí, quiero que a través de cada episodio ayudemos a otras mujeres o ayudes tú a otras mujeres. Sé que esto es un trabajo de todos los días, tal vez nunca se termine, pero yo siento que estamos en un momento de la vida donde tener tranquilidad, donde tener paz mental, donde estar mentalmente y emocionalmente más que sano o más que estable, tener como esta parte de aquí de la mente y del corazón en estado de equilibrio es demasiado importante. Siento que estamos en una era donde todos queremos estar bien y estar bien en estas áreas es un regalo de Dios. Y por eso la verdad quiero darte la bienvenida a este espacio, líder. Gracias por fin aceptar mi invitación. Para mí eres una mamá, eres un regalo que Dios puso en mi vida hace más de 10 años y aunque he sido un poco intermitente, un poco. He sido esa hija que va, que vuelve. Eres esa mujer a la que siempre le tocaré la puerta cuando estoy en mis momentos difíciles y también felices. Y bueno, líder, la verdad, gracias y ¿qué sientes de estar aquí? No, pues primero que todo muy agradecida con Dios y contigo. Para mí esto es un privilegio, o sea, es un privilegio, me emociona escucharte, porque obviamente tú conoces y sabes cómo hago siempre mi trabajo y lo hago de una manera muy desinteresada en el hecho de recoger cosas para mí, porque mi interés y lo único que me mueve a mí desde hace 25 años es ver la transformación en la vida de las personas y sobre todo de las mujeres, ¿no? Porque pues uno como mujer quisiera como que todo el mundo entendiera lo que pues a mí Dios me ha permitido entender. Entonces el trabajo desinteresado me lleva a pensar y a considerar cosas en torno a lo que hago. Desde que te conocí, bueno, cuando empezaste a hablarme del tema de reflejos, vi en Reflejos algo tan lindo, tan especial. No soy muy asidua de las redes, si tú lo sabes, pero por causa de lo que tú haces, empecé a interesarme en verte. Y siempre que veía tus publicaciones, yo decía, qué bonito, o sea, tienen una limpieza. Lo que manifiesta Reflejos de verdad es un reflejo de mucha paz, lo que decía, la conexión entre la mente y el corazón, que no tienen otro enlace más que el espíritu. Entonces, estar aquí para mí pues también es un privilegio, es un sueño tuyo que se va haciendo realidad poco a poco y yo creo, como siempre te digo, yo creo más en Reflejos que lo que tú crees en Reflejos, porque siempre te digo, echa para adelante, o sea, cree en lo que vas a hacer, todo lo que proyectas y piensas es tan lindo, tan especial,
que esto debe ser algo que se conozca en muchos ámbitos, Tatiana. Reflejos tiene que ser algo que impacte la vida de tantas mujeres que tal vez como un día tú lo estuviste, como un día yo lo estuve, entiendan que si hay otra manera, que si hay otra vía, que si hay otra forma, que si hay otro entorno en el cual uno puede desempeñarse. Entonces, no, estoy feliz de estar acá, gracias a ti por invitarme y por permitirme este espacio en el cual podamos compartir cosas enriquecedoras para las dos, pero también para todas aquellas, o aquellos, porque sé que te siguen también hombres, que están ahí muy conectados contigo, que entiendan que la vida es otra cosa y que sí se puede ser feliz en medio de las dificultades y en medio de las circunstancias que vivimos en el día a día. Y lo más importante es que podamos desarrollar esa vida espiritual, que como siempre te lo digo, no tiene nada que ver con lo religioso, tiene que ver con el estilo de vida que tú desarrollas, conectando tu mente y tu corazón con esa fuente inagotable de vida que es Dios. Yo pienso que en el momento en que Dios puso en mi corazón que tú estuvieras en este espacio, en Reflejos Podcast, tenía mucho nervio, la verdad, te confieso, porque yo decía, ¿será que ella se iba a querer? Precisamente porque no eres una mujer de pronto de redes. Aparte de eso, tienes una pasión por servir, tienes un propósito tan claro y no lo haces por un intercambio de dinero, o sea, no lo haces buscando monetizar o buscando lucrarte de manera grande, sino que lo haces en realidad con ese amor y con ese fervor. Pero yo decía, si hay alguna persona que me ha ayudado a creer en mí, eres tú, porque nunca me ha dado pena reconocer que soy una mujer que me ha costado mucho creer en mí, que me ha costado mucho lanzarme con miedo y por eso amo tanto Reflejos como tal, tanto este podcast como mi experiencia de cuidado de la piel y de maquillaje, porque solo, podría decirse que solo Dios, yo, y sé que gran parte tú sabes como con lo que he batallado en mi mente para poder lograr cada paso y cada escalón. Y yo le decía a Dios un día, sanar del todo, siento que eso nunca va a acabar. Y quiero que en mi proceso de crecimiento, lo que llevo hasta ahora y lo que sé que voy a ir logrando poco a poco, quiero que mi comunidad, que las mujeres que hacen parte de mis episodios, de mi comunidad de Instagram, de mi TikTok, de todas las plataformas que yo he ido creando, tengan un pedacito de eso que yo he obtenido de parte de Dios. Y tú eres ese pedacito, parte de ese pedacito, porque tú siempre nos dices en los grupos que tenemos, no soy yo, es Dios. Siempre nos dejas muy claro como que no nos aferremos tanto a ti. Yo me acuerdo que una vez cuando en nuestro redil, corrígeme, tú me dijiste, bueno, Tati, ya conmigo no, pues llegamos hasta este proceso, ahora sigues con la líder, me recuerdo el nombre de la líder, y me dijiste, voy a ser yo haciendo este pastoreo en otro lugar, vas a seguir con otra líder, y yo te dije, líder, si no eres tú, no quiero. Y sigo detrás de ti 10 años. No conozco a la otra líder, no voy a decir que no es buena líder porque no la conozco, pero fue como que me aferré a ti y sin embargo tú siempre nos has dejado claro como que no soy yo, es Dios. Y sin embargo, no sé, o sea, te quiero, te amo y siempre quiero estar detrás de ti. Algo que quiero decir antes de seguir, yo te digo líder, pero creo que no te he presentado. Tu nombre es Diana Zuluaga. Sí, yo tengo un nombre. Mi nombre no es líder. Sí, exacto. Tu nombre no es líder, tu nombre es Diana Zuluaga, más conocida como mi líder. Yo te digo así, líder, porque así te presentaron conmigo, así te conocí y creo que todas las niñas que estamos en nuestro grupo te decimos líder, 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 pero pues quiero preguntarte, ¿cómo te sientes más cómoda? ¿Cómo quieres que te llame? Porque eres mi líder. Bueno, yo estoy como acostumbrada a diferentes como manifestaciones de cómo llamarme, ¿no? Pues en ámbitos como en el que manejamos con ustedes, en el grupo que tenemos, pues ya se acostumbraron a decirme líder y sí, cuando uno se acostumbra a decirle a la persona que lo orienta en su vida espiritual y en el caso nuestro que utilizamos la palabra líder, porque se asemeja y es lo mismo que un pastor, que una pastora,
en una comunidad. Entonces, esa es mi labor, liderar la vida de personas, orientándolas siempre a desarrollar sus dones, sus habilidades y sus talentos. Pero igual, o sea, vivo muy orgullosa de mi nombre. Mi nombre fue escogido por mi mamá y de hecho mi mamá, un familiar que escribe, cuando yo iba a nacer y mi mamá le dijo que le gustaría ponerme Diana, él hizo un acróstico. Mi mamá tiene ese acróstico guardado en un álbum y mi nombre tiene un acróstico y me anexaron el Lucía, que no me disgusta para nada. Mi nombre es Diana Lucía Zuluaga. No me disgusta para nada mi nombre completo. Sin embargo, el Diana Lucía lo utilizaba mi mamá cuando estaba brava y me iba a regañar. Entonces, Diana Lucía. Yo sabía que estaba brava porque me decía mis dos nombres. Okay. Pero igual, o sea, yo me siento cómoda de ambas maneras, no tengo problema. Me he acostumbrado a este tema con las personas que lidero, que ya se acostumbran a decirme líder. De hecho, tengo un grupo nuevo donde las chicas nunca han estado como en ese entorno de liderazgo y eso, y me dicen Diana, pero yo las guío y las oriento espiritualmente. No me dicen líder, me dicen Diana. Entonces, no, es como normal, o sea, ya uno se acostumbra, es como el ingeniero, ¿no? Que le dicen o ingeniero donde están los ámbitos profesionales, o le dicen Carlos, por decir algo, en el ámbito familiar, de los amigos y eso, nunca le dirán ingeniero. Entonces, para ti eso representa como, no sé, como una condición que te lleva a sentir, ella es algo especial para mí. Pienso yo que es de esa manera. No, yo te diría mamá, porque eres mi mamá, o sea, yo te y la regaño. La regaño y la doy pao. Yo te veo a ti como una mamá. Yo amo a mi mamá claramente, pero en ti encuentro esa sabiduría, ese consejo sabio, valga la redundancia, esa respuesta objetiva, esa verdad que a veces me duele, esos regaños que me hacen abrir los ojos, que me hacen salir de ese victimismo, de ese drama, de esos pensamientos negativos que a veces habitan en mí. Y yo no te digo mamá porque obviamente, como te digo, siempre líder, y así te seguiré diciendo. Yo quiero que tú, líder, nos cuentes un poquito. Yo subí un video en mis redes sociales donde había una tendencia, un trend que decía como que maquillándome con el audio de. Y recuerdo que yo decía, ¿el audio de quién? ¿El audio de quién? Y da la casualidad de que dije de la líder, porque son tantos los consejos y son tantas las palabras edificantes que tú me das, que quise hacer este video de maquillaje. Para las niñas que de pronto no lo han visto, vayan a mis redes sociales, en @TatiRamoso, en mi Instagram, y van a ver este video y sale tu voz dándome una pequeña charla acerca de la mujer empoderada. Y recibí muchos mensajes como, ¿quién es ella? ¿Dónde la podemos escuchar? Y desde aquí, yo sé que desde mucho antes, porque desde muchos años, cuando empezó Reflejos, Experiencia, yo te dije, líder, quiero que hagas parte. Tú estuviste en 2 de mis reflejos, en uno virtual y en uno presencial. Y recuerdo que desde ahí empezó como esa llamita de que tú hicieras parte de este proyecto. Cuando subo ese video, recuerdo que yo me emocioné muchísimo y dije, les encantó, yo sé que ellas van a amar que ella haga parte de este podcast. Y yo quiero que tú nos cuentes, líder, quién es Diana Zuluaga, cuál es ese pasado de Diana que la llevó a encontrar como su propósito. Yo vengo haciendo audio podcast hablando acerca del propósito. No había subido ningún episodio en el año, he subido 2 y quise iniciar con esta nueva cápsula de video podcast y quise hacerlo contigo porque sé que tú nos vas a poder dar mucha carne, mucho contenido para entender aún más cuál es el propósito en cada uno. Sé que hay muchas mujeres y muchos hombres que dicen que es un propósito, no sé para qué es un propósito. Yo lo expliqué desde mi experiencia, pero sé que a través de tu vida, a través de tu testimonio real, nos puedes contar un poco. Primero, ¿cuál es ese pasado que te forjó a ser la mujer que hoy en día eres y tal vez a encontrar ese propósito y más de la mano de Dios, que es en quien creemos, a quien amamos
Y pues en medio de tanto podcast yo me decía, ¿yo por qué quiero crear estos episodios? Y yo sí dije, simplemente porque ha sido para mí Dios el único que ha logrado que yo transforme mi vida, que sea una mujer más segura, aún con inseguridades, pero más segura que la Tatiana de hace unos años, ¿sabes? Como que un día te conocí y entendí como ciertos valores, ciertos principios que quiero implementar en mi vida o que quise implementar en mi vida y que quise no quedarme en ser una mujer del montón sin querer como creerme, no, me refiero en ciertas acciones, Billonaria. una mujer billonaria, como yo digo, en ciertas acciones, en ciertas decisiones, sino como que si el común denominador de los seres humanos actúan de esta manera, ¿cómo puedo yo actuar de cierta manera que me haga sentir mejor? ¿Sabes? Que vaya acorde con mis principios y mis valores. Entonces quiero que nos cuentes quién es Diana Zuluaga, cómo eras tú, en qué momento cambias tu vida, todo. Bueno, hablar de mí, de mi pasado y de lo que era, pues antes de iniciar, digamos, como este camino con propósito, como tú lo dices, pues yo considero que era una persona muy normal. Siempre ha habido en mi corazón, y yo recuerdo que de niña siempre había en mí como ese deseo y ese anhelo de ayudar y de ser descanso en la vida de las personas. Por ejemplo, en mi casa, yo soy la tercera de 5 hermanos. Mi mamá se casó muy joven. En esa época se casaban muy jovencitas. Mi mamá se casó de 17 años, mi papá tenía 22. Yo digo que mi papá y mi mamá se amaban muchísimo porque los conocí. Recuerdo esa relación de pareja de ellos, de amor muy, muy profundo. Entonces yo me imagino que ellos se casaron muy enamorados. Mi mamá tuvo su primer hijo, era un varón, y recuerdo que ella siempre me comentó que, y mi papá, me comentaban que ellos siempre anhelaron una niña, que es muy raro porque normalmente quieren que el primer hijo de una familia sea un varón, pero ellos siempre quisieron una niña y el primer hijo fue un varón. El segundo hijo, que a los 14 meses nació, fue otro varón. Okay. Entonces, cuando yo nací, que era la tercera, ellos no esperaban tener una niña. Y cuando mi papá dice que le dice a mi mamá, ella ahí terminando de tener su bebé, y pues como que a una mujer después, y en esa época que los tenían en la casa con partera, porque a nosotros nos recibió siempre una misma partera, a los 5 nos recibió una misma partera, que era de la confianza de mis papás, y que mi papá se arrima así como a decirle a mi mamá, es una niña, y ella le decía, ay, como que mentiras, yo nunca voy a tener niñas, porque mi mamá tiene una hermana que todos sus hijos fueron niñas. Entonces ella decía, si mi hermana tuvo niñas, yo voy a tener solo niños. Entonces cuando él le decía, es una niña, y que le veía la cara, que ella decía, ay, eso es mentira, eso es por molestarme. De hecho, mi mamá dice que nunca tuvo preparada ropa de niña cuando yo iba a nacer, porque en los anteriores embarazos fueron puras cositas para niña y nacían niños. Entonces, pues nace esta hermosa mujer. Entonces me convertí como en esa persona como deseada, anhelada, más era la tercera, eran 2 niños y una niña. Entonces, digamos que en mi vida, mi mamá siempre me sobreprotegió mucho. Y obviamente una persona sobreprotegida crece con muchos temores, crece con muchas limitantes, porque siempre necesita a alguien que le diga qué hacer. Okay. Y eso pues va marcando la vida de uno, va desarrollando, pero entonces, como les decía, yo siempre quise como ser descanso, como que yo trataba de ser buena hermana, ser buena hija, obediente, trataba de no darle como afugias a mi mamá, como que ella no tuviera una carga conmigo. Entonces yo digo que el propósito en la vida de la persona está desde el momento en que es engendrado en el vientre de su mamá y aún antes de la creación, porque la palabra de Dios dice que nosotros fuimos pensados por Dios desde antes de la fundación del mundo. Y entonces a lo largo de este caminar yo he ido entendiendo que eso es verdad. O sea, he ido siendo algo que se refleja, se revela en mi corazón y lo voy entendiendo. Sin embargo, sin entender esas cosas y sin vivir esas cosas, pues uno vive la vida, ¿no? Entonces, pero siempre deseé proyectar mi vida como a cosas buenas, además porque
En aquella época a uno lo criaban con principios, con valores, el respeto por los mayores, el respeto por los profesores, pero yo siempre quise ser buena estudiante, fui muy buena estudiante, de hecho siempre ganaba becas, era la primera en el curso, o sea, siempre fue esa como mi manera de vivir, no sin decir que no tuviera cosas malas, claro, lo rebelde, los miedos, todas esas cosas como que las va uno alimentando. Terminé mi carrera, mi universidad, yo soy tecnóloga en sistemas, pareciera que no, pero sí. Esa es mi orientación profesional. Luego me orienté a todo lo que tiene que ver con la parte organizacional. En aquella época se llamaba, no era sistema de gestión de calidad, sino que se llamaba todo el tema de planeación financiera, reingeniería, bueno, todo ese tema a nivel de las organizaciones. Entonces mi orientación siempre fue una parte muy administrativa, todo como lo organizacional. ¿Qué sucede? En mi familia, mis hermanos mayores y aún mi hermana, porque luego de mí vienen 2 hermanos, entre mi hermana y yo hay 5 años de diferencia, una generación completa, entonces para ella y para mí era muy difícil hacer sinergia como hermanas, porque pues cuando yo estaba terminando el bachillerato, ya apenas estaba entrando al bachillerato, luego yo me voy a terminar mi universidad y ella está en la casa sola como niña, y cuando yo regreso de la universidad ella se va a hacer su universidad. Entonces digamos que una convivencia clara con ella nunca hubo, porque siempre hubo mucha diferencia de edades. Luego mi hermano menor, que es menor que yo 8 años, entonces prácticamente digamos que como yo era la mujer y la mayor, yo ayudé a criar a mi hermano. De hecho, mi hermano era como muy pegado a mí, dependía muchísimo de mí, entonces siempre hubo como esa empatía entre él y yo. Mis 2 hermanos mayores se casan, empiezan a tener hijos, se van de la casa, empiezan a hacer su vida. Mi hermana se casa, tiene su hija, y yo empecé a verme como, oiga, ¿y yo en mi casa? ¿Yo qué? O sea, ¿para dónde voy? Y yo empecé a sentir en mi corazón como una sensación de, ¿mi vida qué? Obviamente, soy de una familia paisa, siempre recuerdo a mi papá haciendo fiestas en la casa, comprando música. Mi papá compraba el último LP que había en el mercado para diciembre, en esa época los 14 cañonazos, no sé si lo conociste, que era buenísimo. Yo no había nacido. Mi papá compraba música, teníamos música siempre. Cuando mis tías de pronto llegaban a la casa, él les preparaba y les organizaba. Mi tía me enseñó a mí a bailar a los 5 años. Entonces, el baile, la rumba, el trago siempre estuvo presente. Y como que eso se convierte en un estilo de vida en la familia. Yo desarrollé como un deseo por el licor, no sin decir que me convertí en una mujer alcohólica, lo que uno dice, bebedor social. Sí. Pero si a ti te ofrecen trago el jueves, el viernes, el sábado, el domingo, tú lo haces. Entonces, cuando uno ve en las descripciones de lo que es un alcohólico, dice que si toma más de 3 veces a la semana ya es alcohólico. Okay. Entonces yo me puedo definir como que yo era alcohólica, no porque viviera borracha, sino porque me gustaba. Okay. Sí, me gustaba y lo disfrutaba, y en mi casa siempre había licor, siempre. Pues somos una sociedad, nosotros somos una sociedad de alcohol, sí, de alcohol. ¿Sí? Todo se celebra con alcohol. Entonces yo empiezo a ver eso, como que mis hermanos están haciendo su vida, como que se están organizando, y como que uno cree que esa es la realización de la vida. Sí, uno en ese buscar un sentido a la vida considera que tener una casa, una familia, unos hijos, una esposa o un esposo, pues como que esa es la realización de la vida. Que ese es el propósito. Que ese es el propósito. Entonces yo decía, bueno, ¿y yo qué? En medio de que aparentemente eras muy buena estudiante, eras una buena hija, una excelente, todo iba maravilloso en tu vida, empezaste a decir, todos mis hermanos, todo el mundo se está empezando a organizar, y yo, ¿para dónde voy? Esa era mi pregunta. Yo recuerdo, Tati, que yo me levantaba, me paraba en el patio de mi casa a mirar como el cielo en las mañanas, y yo decía, bueno, ¿y mi vida qué? Yo me acuerdo que esa era mi pregunta todos los días. Como que ¿en mi vida qué? Y empieza una insatisfacción en mi corazón. Bueno, aparte de eso, aunado a frustraciones emocionales, ¿sí? Okay.
porque yo ya tenía 28 años en esa época, había tenido una decepción amorosa muy fuerte que marcó muchísimo mi vida, lo que hoy día llaman una relación tóxica. Entonces, yo acabé una relación tóxica, pero retóxica, y yo sentí que me iba a morir. ¿Cómo se llamaban en ese entonces esas relaciones tóxicas? ¿Cómo le decía uno? Yo no recuerdo, Tati, yo no sé, era... No, en este momento no recuerdo cómo se le decía a ese tipo de relaciones. No. En fin. Sí, en fin, pero era lo que hoy día se dice una relación tóxica, que si no lo veía me moría, que era 24 horas al día, que quería estar con él a toda hora. Y bueno, el tipo tenía una característica muy especial y le decían el novio del pueblo. Entonces, ya te podrás imaginar. Eso marcó mucho mi vida y llenó mucho mi corazón de frustración. La frustración va generando mucha amargura y la amargura va generando resentimiento. Entonces, de ser esa mujer que buscaba siempre el bienestar de todo y como me fui volviendo una mujer dura, una mujer amargada, yo creo que yo pensaba como que la vida no tiene sentido y yo pensaba eso, ¿no? Yo decía, pues si a mí no me ha ido bien, ¿yo por qué tengo que procurar que a los demás les vaya bien? Uno va cambiando esos principios, esas perspectivas de la vida. O sea, la gente uno no nace así, uno va terminando siendo así por las cosas que le van sucediendo en su día a día. Entonces, en ese afán, en esa necesidad de hallar una respuesta, yo ¿quién soy? O sea, ¿yo para dónde voy? Mis hermanos yo los veía proyectando, trabajando con su esposa, teniendo sus hijos, llegaban a la casa los domingos con los niños y bueno, yo los disfrutaba. No, anhelar un hijo no, porque eso es otra cosa rarísima en mí. Que tenemos que hablar, ¿no? Que tenemos que hablar, rarísima en mí, pero yo decía, bueno, ¿y yo qué? Mi pregunta era, ¿yo para dónde voy? No significa eso que yo no tuviera un buen trabajo, yo profesionalmente estaba muy bien, trabajaba muy bien en una institución financiera, me desempeñaba en lo que yo me había preparado y me desarrollé profesionalmente en lo que a mí me agrada y me gusta, que es la organización empresarial. Entonces estaba bien en ese sentido, pero pasaba algo, yo no le encontraba sentido a mi vida. Peleaba con mis compañeros de trabajo, vivía así, como vive uno como a la defensiva. Yo creo que uno piensa, yo no me voy a dejar hacer daño de nadie más. Entonces se mete como en esa caparazón, se enconcha en eso que considera que es la verdad y termina la vida así. Y un día yo me levanté, yo me acuerdo que duré como unas 2 semanas, que me levantaba muy temprano en la mañana antes de ir a trabajar, me iba para misa. Yo me iba a misa a las 6 de la mañana. Iglesia católica normal. Sí, normalito porque todos hemos nacido en un espacio católico, gracias a Dios, yo siempre lo doy gracias a Dios, de que haya nacido en un país que profese una religión, católica. Por lo menos católica, porque sabía quién era Cristo. O sea, no era ajeno para mí el nombre de Cristo o la palabra de Dios. Entonces yo me iba para misa, llegaba a misa muy temprano y me metía allá a escuchar y yo lo hacía como con esas ganas de encontrar una respuesta y yo creo que me sentía llena en ese momento. Pero salía de ahí y yo decía, bueno, ¿y ahora? Me iba a trabajar y yo decía, ¿y ahora? O sea, era como un círculo vicioso en el que tú dices, voy a salir de acá, pero no puedes salir. Mi mamá y mi hermana asistían a una congregación que yo les había sugerido, cosa rara, que también es otra cosa que podemos hablar algún día. Y ellas iban saliendo para la reunión un día sábado y yo estaba sentada en el antejardín de mi casa y las vi salir y estaba como pensando, ¿y yo qué hago hoy? Porque no tenía con quién salir, porque no me habían invitado a nada, porque estaba desparchada. Y todo. Exacto. Y las veo salir y, ¿ustedes van para la reunión? Les dije. Me dijeron, sí. ¿Me esperan y me voy con ustedes? Y ellas se pararon como cuando uno se detiene y frena, así como que me miraron y hasta ¿qué le pasó? Yo le dije, sí, quiero ir a la reunión. Me esperaron, me fui con ellas, yo llegué, pisé ese lugar y yo empecé a sentir que mi corazón como que me daban punzadas, como que algo se metía en mi corazón, esas canciones, esa forma de alabar, de ver a la gente tan concentrada y tan metida. Yo decía, esto tan bonito y empecé a llorar. Y lloraba y lloraba y lloraba. Y yo decía, pero a mí ¿qué me pasa? O sea, ¿yo por qué estoy así? Luego empiezan al tema.
Y yo miraba a mi hermana y a mi mamá y les decía, ustedes se vinieron aquí a hablar de mí. Toda esta gente sabe lo que yo soy. ¿Cómo les ocurre? Ellas me miran, ¿a usted qué le pasa? O sea, aquí nadie sabe quién es usted, no la conocen. Ellas ni siquiera saben que usted es hermana mía ni nada. Pero yo decía, pero es que están hablando de mi vida. Y salí de ahí súper impactada. O sea, yo decía, no puede ser que hayan descubierto mi vida de esa manera y que eso esté escrito. O sea, aparte de que eso esté escrito. Empezó ese deseo de seguir, de continuar, de volver. Y fui a los 8 días y desde ahí yo empecé a sentir que ese era el lugar donde yo debía estar y que quería aprender. Y ahí empezó mi proceso. O sea, para ti fue diferente a lo que pasa en otras personas. O sea, tocaste ese lugar y dijiste, quiero de esto, y no paraste. O sea, seguiste 100%. Aparte de eso, en este grupo, en esta congregación, tienen un propósito, un objetivo muy grande y es la enseñanza. Entonces, más que una iglesia donde a ti te vuelven religiosa, es un centro de estudios, para mí es una universidad. Okay. Es la universidad de la vida, no la universidad de la vida de la que se habla hoy día de la calle, sino la universidad de la vida donde te dicen a ti verdaderamente lo que tú eres y lo que Dios quiere que tú seas, lo que tú has desarrollado, pero en lo que tú deberías convertirte, porque es el propósito que Dios tiene para ti. Yo empecé a estudiar de una vez porque estaban iniciando el curso y hablaron de algo que yo te he comentado y te lo he compartido muchas veces, que es la teoterapia, que es el tratamiento de Dios a la vida de una persona. Teo Dios, terapia, tratamiento. Me explican ese círculo de la teoterapia que habla del espíritu, el alma y el cuerpo. Para mí, toda la vida el espíritu y el alma habían sido la misma cosa. Uno se imagina que eso es lo mismo, pero cuando veo que son 3 dimensiones diferentes y que lo espiritual es lo más grande y lo más necesario en el ser humano, aparte de eso me hablan en un lenguaje que yo entendía muy bien porque me desarrollaba en el ámbito empresarial y yo veo que eso es muy profesional. O sea, una de las cosas a las cuales yo le temía en acercarme a Dios era que todo se volviera como muy superficial, como muy simple. Okay. Era una de las cosas que a mí me decía, yo no, es que esa gente religiosa es muy simple. O sea, es como, yo lo veía de esa manera. Pero cuando a mí me empiezan a hablar en un ámbito tan empresarial, tan profesional, tan formada la persona que me enseñaba, yo decía, no puede ser que Dios sea así. O sea, a mí me parecía increíble que las cosas de Dios pudieran ser de esa manera y me cautivaran de esa manera. A mí me cautivaron con el conocimiento. Okay. Que es algo que yo digo que cada quien encuentra el lugar y Dios busca la estrategia para traerlo de una manera que le guste y le llame la atención. Otra cosa que me gustó mucho de ese lugar fue que a mí nunca me dijeron no se ponga, no haga, no traiga. Como yo me acuerdo, yo iba en chores, a mí me gustaba usar chores porque pues un clima caliente y yo iba en chores y a mí nadie nunca me miró feo, nunca me dijo nada. Obviamente uno después va entendiendo y va descubriendo, bueno, yo tengo que ser un poco más decorosa, tengo que ser más delicada en este lugar por respeto, no solamente por lo que Dios hace en uno, sino por el respeto al entorno. Y eso me cautivó, que no me dijeran que no me podía maquillar. Yo decía, oiga, chévere. Que no me dijeran que yo me podía tinturar el cabello, chévere, porque la líder de ese lugar, ella se vestía muy bonito, se maquillaba, se tinturaba. Y cuando yo llegaba me buscaba y me decía, ay, mira, porque era de Cali, mira, ¿y tú dónde compras tu ropa? Y no sé qué, y le gustaba y hablábamos de moda. Y yo decía, ellos hablan de moda, o sea, eso no es pecado. Sí, no es como se lo pintaban a uno. Entonces, todas esas cosas empezaron a atraerme. Y yo empecé a aprender de lo que yo era. O sea, Dios me enseñó quién era yo. Una mujer valiosa, con dones, con talentos, que debía ser puesta en las manos del alfarero perfecto para ser sanada. Okay. Lo que tú dijiste ahora, que tú a través de nuestras charlas te has sanado. Quien hace esa obra es el Señor, no soy yo. Yo soy un instrumento y nos convertimos en instrumentos de bendición en las manos de Dios para bendecir la vida de otros, que ese es el plan que Dios tiene con nuestra vida. Empecé a descubrir que mi vida siempre había buscado eso, ayudar a los demás. O sea, por eso traje a colación mi nacimiento,
el proceso de mi niñez y todo eso, porque yo siempre experimenté eso, el deseo de ayudar a los demás. Okay. Entonces entendí, me capacité, me formé, me dejé llevar por el Señor y empecé a servirle, empecé a vivir en ese propósito. Un día tomé la decisión de hacerlo de tiempo completo, o sea, dejé de mi trabajo, dejé toda mi área profesional en ese, pues en el campo del mundo, por decirlo de una manera, porque cuando tomo la decisión de servirle al Señor de tiempo completo, mis dones y mis talentos, eso en lo que yo me había formado y capacitado, se potenciaron más, porque la obra de Dios no es una obra simple, la obra de Dios requiere de muchísima estructura, formación, capacitación. De hecho, nunca, Dios dice que nosotros nunca debemos dejar de aprender, de capacitarnos. Entonces empecé en ese proceso y en ese proceso pues Dios me ha permitido estar en el Caquetá. Yo hice un trabajo ministerial en San Vicente del Caguán, solita, cuando aquello estaba tan complejo por allá en la zona de Extensión, pero muy gratificante porque hoy día en esa zona hay mucha gente que conoce al Señor, hay un grupo muy grande y pues Dios me dio la oportunidad de sembrar semillitas que se quedaron y que germinaron. Luego me trasladan a la ciudad de Cali, en tu tierra, mira, ve. Por eso me gusta tanto Cali, amo Cali de una manera especial porque fue una tierra que me acogió con mucho amor, me enseñó muchísimo y me dio la oportunidad de crecer muchísimo, especialmente en algo que amo y por eso me gusta tanto Reflejos, porque es un programa que se llama La Verdadera Belleza, donde se desarrolla la vida de la mujer en todos los ámbitos, en todos los campos, donde se le enseña a la mujer a ser femenina, pero también a tener principios y valores. Y esto lo hice de una manera muy grande en Cali. Luego de Cali me trasladan a Bogotá. ¿Por qué me trasladan de Cali? Porque, bueno, yo me casé. Tuve una relación matrimonial de 5 años con un siervo de Dios excelente. A los 5 años de casados, a él le da una pancreatitis y en 10 días muere. Él le dio el 8 de enero del 2013 y el 18 de enero murió. O sea, fue algo así como que, si yo no esperaba esto, ¿cómo sucede? Sin embargo, esa situación y esa circunstancia, yo siempre le pido a Dios que guarde mi corazón, porque uno en medio de una situación como esas puede empezar a preguntar ¿por qué? Pero yo aprendí que uno tiene que preguntarle a Dios es ¿para qué? Y ¿cuál es la diferencia del por qué y el para qué? el por qué es como un cuestionamiento. Es como que tú no sabes lo que estás haciendo. El para qué es que quieres que descubra con esto. Porque Dios siempre te lleva a ti a ver cosas diferentes a través de las situaciones que vives. Cuando algo no funciona, siéntate y pregunta para qué. Porque Dios quiere que tú cambies tu mente, que tú veas las cosas de otra manera, las oportunidades, que tú veas una oportunidad. Muchas empresas grandes han surgido de las grandes crisis. Entonces, si yo me pongo a preguntar el por qué, me quedo como en el resentimiento de por qué me pasó esto, o sea, a mí por qué. Pero si yo pregunto el para qué, ¿qué quieres conmigo? Y pues ese para qué me trajo a Bogotá. Aquí empecé también a desarrollar mi labor de una manera muy grande, muy especial. Ese para qué me llevó a conocer a Tatiana Ramos. Cuando la conocí, pues era una niña, yo le decía el grupo de las Barbies, porque eran todas súper lindas. Sí, éramos como 10, ya no como está 10. Solamente me quedé yo, de resto no está ninguna, Era, ni Aleja, no, ni Adri, yo me acuerdo Cata, éramos muchas. Tuve la oportunidad de conocer niñas muy hermosas y yo las veía en ese grupo y las observaba y yo decía, tan bonitas, o sea, tan como con tanta cosa, pero cuando las conocía de cerca, yo decía, definitivamente la belleza es una cosa superficial y tiene que convertirse en algo interno. Sí. Tuve el privilegio pues, de conocer a Tatiana Ramos, que es algo muy lindo en mi vida. Yo pienso que es un privilegio que Dios me dio a mí de conocerte y de empezar a descubrir muchas cosas a nivel de las mujeres. Al año de llegar a Bogotá, dando una clase precisamente enseñando, porque yo también hago esa labor de enseñanza de maestro, conocí a mi esposo, al que ahora es mi esposo. Nos conocimos en el 2014, en el 2016 nos casamos
y hoy tenemos un matrimonio de 8 años en los cuales, bueno, Tatiana se ha sido testiga de esos 8 años, cómo ha sido el caminar en ese proceso y pues muy enamorada, de verdad muy enamorada de mi esposo, feliz de lo que realizamos cada día porque los dos nos dedicamos a lo mismo, aunque ya ahora en un ámbito diferente, ¿no? Yo me dedico a la parte profesional también, ahorita, en el campo administrativo, en algunas empresas de mi esposo, él también en su área profesional, pero siempre tenemos el espacio para hacer lo que Dios quiere que hagamos. Eso me encanta porque, bueno, eso quiero que hablemos. Tenemos mucha tela para cortar Mejor en los dicho. siguientes episodios y es curioso porque eso te lo preguntaré en otro episodio donde yo me acuerdo que cuando te conocí estabas viuda y me decías que no, que tú no te ibas a casar, que tú estabas feliz como estabas y de repente me llegó la invitación de tu boda y yo quedé como ¿en qué momento? Y te he preguntado de eso, donde hablaremos claramente de propósito. Líder, yo te quiero hacer 2 preguntas para culminar, para dejar a nuestra comunidad con ganas de más, porque vamos a grabar claramente más episodios. La primera pregunta que te quiero hacer es, ¿por qué crees que Dios toca la vida de algunas personas y de otras no? O sea, todos tenemos un proceso. Yo me acuerdo que la primera vez que yo fui a una iglesia cristiana, yo decía, esta gente está enferma, o sea, esta gente está loca. O sea, yo los veía como si yo fuera esto y ellos fueran como pobrecitos. Y levantaban las manos y alababan y yo decía, no. Y yo era de un colegio, pero un 100% católico. O sea, yo era de un colegio de monjas y al final Dios me ha venido buscando poco a poco. He sido esa hija rebelde, por así decirlo, que va y vuelve, pero hoy en día él es mi papá, él es mi esposo, él es mi todo. ¿Por qué crees tú, quiero que me digas de una manera muy concreta, que están este tipo de personas? Tú, que tocaste ese momento a Dios y de pronto Tatiana, que como que duda y va y vuelve y ha pasado como por estos procesos. Bueno, yo considero y creo, estoy completamente convencida de que todos los seres humanos tenemos un plan y un propósito de Dios, porque somos hijos de Dios, o sea, somos creados por Dios. Pero así como, por ejemplo, en el caso de mi casa, somos 5 hijos y todas las mamás, yo me imagino que tu mamá dice, yo a mis hijas las quiero a todas por igual, pero hay una que es más pegada, como más especial, que vive más pendiente de tu mamá. Y entonces uno dice, esa es la preferida. No, no es que sea preferida, es que uno se acerca más. Entonces, en el caso mío, por ejemplo, es que lo mío fue automático. O sea, yo llegué ese día, yo recuerdo que yo llegué en el mes de febrero del año 2000, hace 25 años. El 3 de marzo cumplí 25 años de haber recibido de manera consciente al Señor Jesucristo en mi corazón. Y yo decidí que esa era mi vida. Okay. O sea, yo decidí, esto es lo que quiero. Entonces me enfoqué, me dejé llevar, le rendí mi corazón al Señor. Yo decía, si esto me sirve para vivir tan tranquila, ¿por qué me voy a resistir? Porque hay personas que no, porque les puede más lo que quieren en sus propias fuerzas, ¿sí? Porque de pronto consideran que es mejor lo que tienen y pasan más tiempo. Yo no te puedo decir que fue la primera vez que yo tuve un acercamiento con Dios, no. Yo estaba en bachillerato cuando mi amiga me invitaba a las reuniones. Una amiga del colegio. Una amiga del colegio. Y yo decía, íbamos, es claro, íbamos, porque es que la mamá le ponía como obligación, si sus amigas no van a la reunión, usted no sale el sábado a esa fiesta que tiene de 15 años. Y ustedes iban. Entonces en otras íbamos, era para que a ella la dejaran ir, y eso íbamos muchos. O sea, todo el que se nos atravesara nos lo llevábamos para que la mamá viera que ella llevaba mucha gente y la dejara ir a la fiesta el sábado, porque en esa época, pues te acuerdas, o sea, empiezan a cumplir los 15 años las amigas, entonces uno cada 8 días tiene fiesta. Entonces, para que a ella la dejaran ir, nosotros íbamos a la reunión. Pero tú me preguntas de qué hablaban, qué nos enseñaban. Ni idea. ¿Tampoco te interesaba? No me interesaba. Yo pensaba eso, o sea, esa gente qué pesar, o sea, pobrecitos, cómo levantan las manos, cómo
O sea, uno piensa que eso es así. O sea, se podría decir que solo cuando empezaste a experimentar esa tranquilidad Sí. y a sentirte que en ese lugar o cuando hablabas con Dios te sentías plena y tranquila, ahí dijiste, ¿yo por qué me voy a privar ¿Por de qué me esto? voy a privar de eso si Además, es tan bueno? Además porque también eres una mujer más determinada, ¿no? Sí. Habemos mujeres más determinadas, otras, bueno, tú más determinada, Bueno, otras que dudamos más. y eso de la determinación fue algo que también aprendí con el Señor, porque uno duda mucho de lo que quiere. Entonces, ¿será que sí? ¿Será que no? Pero a mí el Señor me enseñó eso. Si yo determino algo y quiero, tengo que lanzarme, porque tengo que tener una confianza. Él está conmigo. Y si Él está conmigo, ¿quién contra mí? Entonces, todas las personas estamos delante de Dios aptas para estar delante de Él. Pero hay algo bien importante y es lo que a mí me cautiva del Señor. Y siempre he entendido, Él es un caballero y Él no fuerza a nadie ni obliga a nadie. Él pone delante de ti la vida y la muerte. Qué bonito. Lo bueno, lo malo, lo negro, lo blanco. Tú tomas la decisión. Tú tomas la decisión. Seguir a Dios es una decisión de mi corazón. Qué lindo. Entonces, hay quienes lo decidimos y hay quienes no. O sea, a pesar de las circunstancias, yo siempre digo, Señor, que yo nunca me suelte de tu mano. Y para no soltarme la mano de Él, necesito que sea Él el que me tome de mi mano. Porque si yo me cojo de su mano, yo me puedo soltar. Pero si es Él el que me tiene asida de mi mano, Él nunca me va a soltar. Es una decisión que tomo todos los días. Todos los días, qué bonito. Yo creo que ya has dicho mucho de que es Dios para ti, sin embargo quiero cerrar este capítulo con esta pregunta. De una manera, de pronto, no, yo siempre te he admirado porque no, yo creo que has tocado los corazones de nuestro grupo, de todas las mujeres que hacemos parte de ese grupo de oración, porque siempre nos haces enamorarnos de Dios sin tanta religiosidad. Yo he estado en entorno de personas cercanas cristianas que juzgan, no, es que no puedo estar contigo porque tú no eres una mujer de Dios, o porque tú no tienes ese hogar, o porque tú, de hecho, en muchas ocasiones me he sentido un poco alejada, no señalada, sino como rechazada por personas o amigas que de un momento a otro cambiaron sus vidas, que, que sí, cambió obviamente sus vidas para bien, pero como tal vez yo no soy el grupo de mujeres casadas con los hijos, como que te sientes aparte o como que no te incluyo en mis planes porque tú no eres ese ejemplo de Dios y eso a mí me ha tocado. Es algo que llevo en mi corazón, que tal vez no lo digo, que tal vez lo estoy diciendo en este episodio y ha sido un poco triste porque yo en Bogotá soy muy sola, por así decirlo, pero algo que me encanta de ti es cómo tú nos enseñas a enamorarnos de Dios sin ser como con esa religiosidad que vemos en tantas partes y en tantas iglesias. De hecho, escuchaba un podcast hace poco, un audio de alguien que decía, la religión separa, genera conflicto, la religión divide a las personas. Quiero que tú me digas, ¿qué es Dios para ti? Quiero que concluyamos con esta pregunta. ¿Qué es Dios para Diana Zuluaga? Dios para mí lo es todo. Y yo le decía ahora a los chicos que nos están apoyando en esto, perdónenme si soy muy radical. Y tú sabes que yo en eso no tengo vuelta atrás. Porque Dios es todo. En el libro de Eclesiastés dice, lo escribe Salomón. Salomón ha sido considerado, y no solamente religiosamente o bíblicamente, sino, o sea, consulten y busquen a nivel historia cuál ha sido el hombre más sabio sobre la tierra y definitivamente el rey Salomón, más sabio y más rico de la historia. Pero la Biblia lo tiene allí. Y él dice que él se dedicó su vida a contemplar las cosas del mundo, del día a día. Él tuvo tiempo de sentarse a ver las hormigas, cómo trabajaban. Escribió sobre las hormigas, a ver las personas, a los reyes, a los príncipes, a los siervos, absolutamente todo. O sea, dice la palabra de Dios que a Salomón no se le negó absolutamente nada que sus ojos vieron. Increíble, ¿no? Tan rico. Pero termina él diciendo algo, concluyendo. El final del discurso dado es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos porque es el todo de la vida. Okay. Así. O sea, él en medio de todo su conocimiento, de toda su sabiduría, termina diciendo, Dios es el todo de la vida. Entonces, para mí Dios es el todo de la vida. Dios cabe en cualquier área que tú lo quieras meter. Solo que, lo que tú dices, el tema de la religión, es algo que sesga y limita.
pero el Señor a nosotros no nos vino a mostrar una religión. El Señor nos vino a mostrar un estilo de vida. Y la religión, de hecho, se define como religión, viene del griego relegare, y el relegare tiene que ver con yo busco a Dios, yo. Pero el cristianismo es Dios buscándome a mí a través de Cristo. Entonces yo no tengo que buscar, porque Él me encontró. Él me halló. ¿Y sabes por qué me buscó? Porque sabía que yo lo necesitaba. Entonces Él no viene a buscar en mi perfección, principios o es que tengo moldes. No, nada. Él viene a buscarme a mí como soy. Y a mí lo que más me cautiva del Señor es que me ame y me acepte tal y como yo soy. Tal y como yo soy. O sea, el Señor jamás me dirá a mí, no seas así, porque Él me hizo así. Él me diseñó de esta manera. Y cuando lo hace, Él lo que quiere es formar y moldear mi carácter. Y es donde empieza uno a tener una vida diferente, sin dejar de ser. O sea, el Señor a mí nunca me dirá, no seas Diana Zuluaga. Okay. Como yo soy, colérica, así como tú me ves, seria. Sí. Pero Él nunca me va a decir que no sea así. Él lo que quiere es que yo moldee mi temperamento, que mi temperamento sea más como el de Él. Eso me cautiva del Señor, que nos acepta tal y como somos y jamás nos va a echar de su presencia. Líder, la verdad es que estoy muy contenta, quiero darte las gracias. Para mí era muy importante que el primer episodio fuera hablando de ti, que la gente conociera un poco de ti, porque sé que vamos a crear muchos episodios con muchísimos temas que sé que son súper importantes. La verdad es que vamos a hablar de ese propósito. Quiero que hablemos en el próximo episodio de ese propósito. Para que las personas sencillamente, por medio también de ti, sigan conociendo lo que es un propósito. Y era muy importante que conocieran cómo era Diana, de dónde venía, si nació así o se hizo, que muchas personas se preguntan eso. Y bueno, simplemente quiero darte las gracias y ya. No, como siempre, Tati, y como iniciamos este episodio, darte las gracias a ti. Por uno, abrirme el espacio en Reflejos. Yo sé que en Reflejos no está cualquiera y no viene cualquiera porque es algo muy exclusivo y es lo que me gusta. La limpieza que tú le das a tu proyecto y quiero que Dios lo siga potencializando y que creas en lo que Dios te entregó, porque es una herramienta que Dios te regaló a ti y solo te lo ha dado a ti. Te aseguro que si alguien toma la decisión de hacer algo parecido no lo va a igualar porque es tuyo. Otro es, para mí esto es algo muy gratificante porque sé que vamos a llegar a muchas mujeres o muchas personas, familias, porque uno nunca impacta la vida de una sola persona, sino que esa persona hace parte de una familia, tiene un entorno y en ese entorno va a haber personas que necesiten conocer el amor de Dios. Y quiero cerrar con esto. Cuando tú tengas algo en tu corazón, cuando se geste un deseo en el que piensas, estás comiendo y estás pensando en eso, que quieres hacerlo, te estás bañando y estás pensando, pero esto podría ser así, siempre le estás dando vuelta a lo mismo, no lo eches en saco roto. No creas que es una locura de tu mente. Te aseguro que es ese creador divino que tiene un deseo a través de tu vida y lo quiere lograr a través de eso que a ti te gusta. Como yo les decía, o sea, a mí me cautivó el Señor porque Él no me trató de manera simple, me trató en los puntos que a mí me gustaban, en mi profesión, en la parte organizacional. Y entonces, Él va a potenciar eso. Entonces, déjate usar, deja que el Señor haga lo que tiene que hacer, cree en lo que vas a hacer. Así otra gente te diga, uy, no, qué tal, ridículo, no. Pero si tú crees en eso y pones eso en las manos del Creador, te aseguro, eso dará resultado y tendrá éxito porque es algo que Dios puso en tu corazón. Entonces, no abandonen sus sueños, no dejen de soñar, pero denle forma a esos sueños. Hagan que esos sueños se conviertan en realidad. Ustedes son las que determinan eso. Así es. Y la mujer edifica hogares. Así es. Yo sé que vamos a tocar muchas vidas. Gracias por ser parte de Reflejos, tu podcast, mi podcast, nuestro podcast. Gracias a ti.